Estás cómodo ahí sentado, esperando que un suplemento haga el trabajo por ti. En este canal no vendemos polvos mágicos, vendemos la mentalidad necesaria para que esos nutrientes tengan un propósito. La mayoría de las personas buscan el camino fácil, el atajo, la salida de emergencia, pero en Zenkai Proteins buscamos el camino que duele, porque ahí es donde ocurre el crecimiento real. Si vienes buscando motivación barata de esa que se fuma a los 5 minutos, puedes irte a otro lado. Aquí venimos a callar a la mente, a romper el límite del 40% y a construir un cuerpo que sea el reflejo exacto de una mente blindada. No importa cuánta proteína tomes si tu voluntad es débil. Esto es Zenkai Proteins y hoy vamos a desglosar la historia completa del hombre que se reconstruyó a sí mismo a martillazos, David Goggins. La historia de David Goggins no comienza con gloria, sino con una oscuridad que pocos podrían sobrevivir. Nacido en Buffalo, Nueva York, su infancia fue un campo de batalla dominado por su padre, Trunis Goggins, un hombre que personificaba la crueldad. Desde los 6 años, David fue forzado a trabajar en el salón de patinaje de su padre hasta las 6 de la mañana, limpiando el caos de la noche anterior, para luego ir a la escuela apenas despierto y cubierto de cansancio. Los errores en el trabajo se pagaban con palizas brutales que dejaron cicatrices tanto en su piel como en su psique. Esta exposición constante al abuso y al terror le provocó un tartamudeo severo y una ansiedad paralizante. David no era un niño con sueños, era un niño en modo de supervivencia. Cuando su madre finalmente reunió el valor para escapar con él hacia un pequeño pueblo en Indiana, David llevaba consigo un trauma tan profundo que su mente se bloqueó por completo, impidiéndole procesar información básica y condenándolo a un rezago educativo que lo hacía sentir como el ser más estúpido del planeta. En Indiana, la pesadilla cambió de forma pero no de intensidad. David se encontró en un entorno donde el racismo era moneda corriente, enfrentando insultos y amenazas que lo obligaron a esconderse detrás de una máscara de mentiras. Para sobrevivir a la escuela secundaria sin saber leer ni escribir adecuadamente, perfeccionó el arte de hacer trampa, copiando tareas y memorizando patrones visuales en lugar de aprender. Se convirtió en un experto en engañar al sistema, pero no podía engañarse a sí mismo. A los 20 años, ese niño asustado se había transformado en un hombre de 135 kilos que trabajaba por el sueldo mínimo fumigando cucarachas en restaurantes de comida rápida durante la madrugada. Su rutina consistía en regresar a casa con una caja de donas y un batido gigante, sentándose frente al televisor para ver cómo su vida se le escapaba de las manos. David Goggins era, según sus propias palabras, la definición exacta de un cobarde y un fracasado. El punto de inflexión ocurrió una mañana cualquiera mientras veía un documental en Discovery Channel sobre el entrenamiento de los Navy SEALs. Mientras observaba a esos hombres siendo golpeados por las olas en la Semana del Infierno, sintió una envidia que le quemaba el pecho. No quería su gloria, quería su capacidad de sufrir. En ese momento, se miró al espejo y decidió que el hombre que veía ya no existiría más. Llamó a todos los centros de reclutamiento del país, recibiendo burlas y rechazos debido a su peso y su historial académico, hasta que un oficial de la Armada le dio una oportunidad ridícula, perder 45 kilos en menos de 3 meses o ser olvidado para siempre. Goggins no solo aceptó el reto, sino que diseñó un infierno personal de entrenamiento cardiovascular y privación calórica tan extremo que su cuerpo empezó a fallar, pero su mente finalmente había despertado. Perdió el peso, aprobó el examen académico y se presentó en la línea de salida del entrenamiento militar más duro del mundo. Sin embargo, el destino puso a prueba su resolución una y otra vez. Goggins no pasó el entrenamiento SEAL a la primera, de hecho, tuvo que enfrentar la tortura física y mental de BUD/S 3 veces. En sus primeros 2 intentos, el cuerpo le pasó factura por los años de negligencia, sufrió una neumonía que casi lo mata y fracturas por estrés en sus rodillas que lo obligaron a abandonar. Cualquier persona normal habría aceptado que su cuerpo no estaba hecho para eso, pero Goggins regresó por tercera vez con las piernas literalmente destrozadas. Durante su última Semana del Infierno, se envolvía los tobillos con capas de cinta aislante para que los huesos no se movieran mientras corría kilómetros en la arena. Se convirtió en el graduado número 235, no porque fuera el más apto, sino porque fue el único que se negó a dejar que el dolor dictara sus acciones. Fue aquí donde nació su concepto de la regla del 40%, comprendiendo que el cerebro es un mecanismo de protección que nos detiene mucho antes de que nuestras reservas reales se agoten.
Tras su carrera militar, que incluyó despliegues en Irak y Afganistán, Goggins buscó nuevos límites en el mundo del ultraatletismo. Su entrada en las carreras de 100 millas fue igual de brutal. Se inscribió en su primera ultramaratón sin haber corrido más de 20 kilómetros en años, solo con el fin de recaudar fondos para las familias de soldados caídos. Terminó la carrera con los riñones fallando y orinando sangre, pero cruzó la meta. Este patrón de autoinfligirse desafíos imposibles lo llevó a romper el récord mundial de dominadas, realizando 4,030 repeticiones en 17 horas, después de haber fallado estrepitosamente en 2 intentos anteriores que le destrozaron las manos. Para Goggins, cada récord y cada carrera no son para alimentar su ego, sino para mantener callada a su mente, impidiendo que el hombre mediocre que fue alguna vez recupere terreno. Hoy en día, David Goggins es considerado el estándar de oro de la disciplina humana porque ha demostrado que el potencial no es algo con lo que se nace, sino algo que se extrae del dolor y de la repetición constante de las tareas que odiamos hacer. Su filosofía de la mente encallecida nos enseña que la comodidad es la droga más peligrosa del mundo y que la única forma de ser verdaderamente libre es ser dueño de tus propios impulsos. En Zenkai Proteins, nos inspiramos en esta historia no para que todos corran 100 millas, sino para que entiendas que el entrenamiento y la nutrición son herramientas de guerra. Tu cuerpo es el hardware, pero tu mente es el software que lo controla todo. Si no estás dispuesto a sufrir un poco cada día, nunca sabrás de lo que eres capaz. Mantente firme, busca la incomodidad y recuerda que la verdadera transformación empieza cuando dejas de buscar excusas.